El deseado de todas las gentes, capítulo 67. Ayes sobre los fariseos. Era el último día que Cristo enseñaba en el templo. La atención de las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén se centraba en él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo, atento a la contienda que se estaba desarrollando y sin perder una palabra de las que caían de los labios de Jesús. Nunca antes se había presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los príncipes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en sus manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente ante ellos con la dignidad de un rey, como alguien investido con autoridad celestial. Miraba sin vacilación a sus adversarios, quienes habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Lo habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparlo y condenarlo habían sido inútiles. Había enfrentado un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a esos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer. Todavía le quedaba otro propósito por cumplir. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A los circunstantes les encantaba sus enseñanzas, pero también los dejaba grandemente perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos siempre habían prestado obediencia implícita a su autoridad. Pero ahora veían que esos hombres trataban de desacreditar a Jesús, un maestro cuya virtud y conocimiento resplandecían más brillantemente a cada asalto que sufría. Miraban los semblantes abatidos de sacerdotes y ancianos, y allí veían desconcierto y confusión. Se maravillaban de que los príncipes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. Ellos mismos no sabían qué conducta seguir. Con ávida ansiedad observaban los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. En las parábolas que Cristo había relatado, era su propósito tanto amonestar a los sacerdotes como instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega
en un sacerdocio corrupto. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, príncipes y fariseos debía ser expuesto más plenamente. Él dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos con una autoridad divina similar a la de Moisés. Se arrogaban el derecho a reemplazarlo como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto u obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas y además enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos imponían una multitud de regulaciones fundamentadas en la tradición, las cuales restringían irracionalmente la libertad personal y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto y de las cuales, cuando servía a sus propósitos, hasta aseveraban estar exentos. Su objetivo constante era hacer ostentación de su piedad. Nada consideraban demasiado sagrado como para servir a ese fin. Dios había dicho a Moisés acerca de sus mandamientos: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundo. A medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero será ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Se mantendrán libres de cohecho y de todo lo que sea corrupto y engañoso. Serán activas en obras de amor y compasión. Los ojos, dirigidos hacia un propósito noble, serán claros y veraces. El semblante expresivo y los ojos que hablan atestiguarán del carácter inmaculado de aquel que ama y honra la palabra de Dios. Pero los judíos del tiempo de Cristo no discernían todo eso. La orden dada a Moisés había sido torcida en el sentido de que los preceptos de la Escritura debían llevarse sobre la persona. Por consiguiente, se escribían en tiras de pergamino, filacterias, que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pero esto no daba a la ley de Dios un dominio más firme sobre la mente y el corazón.
Se llevaban esos pergaminos meramente como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes los llevasen un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo. Jesús asestó un golpe a esta vana pretensión. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En estas claras palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder, manifestando una humildad ficticia, mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su rango, y quienes obtenían el lugar más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener esos honores. Jesús reprendió esa práctica. También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que ese título no pertenecía a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, príncipes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que significase otorgarle un dominio sobre nuestra conciencia o sobre nuestra fe. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeado por los que llevan el título de reverendo o reverendísimo, ¿no repetiría su aserto? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. La Escritura declara acerca de Dios, santo y venerable, reverendo en inglés, es su nombre. ¿A qué ser humano cuadra un título tal? Cuán poco revela el hombre de la sabiduría y justicia que su cargo establece. ¿Cuántos de los que asumen ese título representan falsamente el nombre y el carácter de Dios? ¡Ay! Cuántas veces la ambición y el despotismo mundanales y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordadas vestiduras de un cargo alto y santo. El Salvador continuó: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Repetidas veces,
Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por medio del valor moral. En la estima del cielo, la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue un siervo del hombre caído. Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Pervirtiendo las Escrituras, los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de quienes de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y de esa vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir a sus propios intereses. Se ganaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen una alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza, y así, por un tiempo engañan a sus semejantes. Pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Cristo condenó despiadadamente los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo, que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda. Al mismo tiempo, alabó a la viuda, que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Luego
Su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mientras los ricos y altaneros caminaban majestuosamente para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante. Sin embargo, anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Ella miró el donativo en su mano. Era muy pequeño en comparación con los que traían quienes la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 2 blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba intensamente en ella. El Salvador llamó así a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto en las manos de los bien alimentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús entendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto habría de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón fue con su donativo, cuyo valor fue estimado no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Jesús dijo acerca de la pobre viuda: echó más que todos. Los ricos habían donado de su abundancia, muchos de ellos para ser vistos y honrados por los hombres. Sus grandes donativos no los había privado de ninguna comodidad, ni siquiera de algún lujo. No les había requerido sacrificio alguno y no podían compararse en valor con las blancas de la viuda. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, estampándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios considera más precioso. Los pequeños deberes realizados de buena gana, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, con frecuencia se destacan más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor
es más querido por Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. Se privó de alimento con el fin de entregar esas 2 blancas a la causa que amaba. Y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Entre los pobres hay muchos que desean demostrar su gratitud a Dios por su gracia y verdad. Anhelan participar con sus hermanos más prósperos en el sostenimiento de su servicio. Estas almas no deben ser repelidas. Permítaseles poner sus blancas en el banco del cielo. Si las dan con corazón lleno de amor por Dios, estas aparentes bagatelas llegan a ser donativos consagrados, ofrendas inestimables que Dios aprecia y bendice. Cuando Jesús dijo de la viuda, echó más que todos, sus palabras eran verdaderas no solo en cuanto al motivo, sino también acerca de los resultados de su don. Las 2 blancas o un cuadrante han traído a la tesorería de Dios una cantidad de dinero mucho mayor que las contribuciones de esos judíos ricos. La influencia de ese pequeño donativo ha sido como un arroyo pequeño en su inicio, pero que se ensancha y se profundiza a medida que va fluyendo a través de los siglos. Ha contribuido de 1000 maneras al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. El ejemplo de abnegación de esa mujer ha obrado y vuelto a obrar en miles de corazones, en todo país y en toda época. Ha apelado tanto a ricos como a pobres, y sus ofrendas han aumentado el valor del donativo de ella. La bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. Así también sucede con cada don entregado y todo acto realizado con un sincero deseo de glorificar a Dios. Está vinculado con los propósitos de la omnipotencia. Ningún hombre puede medir sus resultados para el bien. El Salvador continuó denunciando a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios de acuerdo con su propia norma falsa
y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros que tal vez eran de menor consecuencia como imperdonables. Por una gratificación monetaria, dispensaban a las personas de sus votos y por grandes sumas de dinero a veces pasaban por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, en otros casos esos sacerdotes y príncipes pronunciaban severos juicios por ofensas triviales. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo fue ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó los diezmos de todo lo que poseía. Los príncipes judíos reconocían la obligación de diezmar, y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre de ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín, como la menta, el anís y la ruda. Esto les costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales. Los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad, eran descuidados. Cristo dijo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otras leyes habían sido pervertidas por los rabinos de la misma manera. En las instrucciones dadas por medio de Moisés se prohibía comer cosa inmunda. El consumo de carne de cerdo y la carne de ciertos otros animales estaba prohibido, porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban esas restricciones como Dios
las había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, exigían a la gente que colasen toda el agua que usaran, no sea que contuviese el más pequeño insecto, el cual podía ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando esas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados presentes, dijo a los fariseos: «Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así como la tumba blanqueada y hermosamente decorada ocultaba en su interior restos putrefactos, así la santidad externa de los sacerdotes y príncipes ocultaba iniquidad». Jesús continuó: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Con el fin de manifestar su estima por los profetas muertos, los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas ni prestaban atención a sus reprensiones. En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismo. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente tiempo, dinero y trabajo con este fin, pero al mismo tiempo no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar a la mente, para que se aparte de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos, reverencian a quienes murieron por su fe, se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo, declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas, nunca habríamos participado en la culpa
de los que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos a quienes condenó Cristo. Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba el rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes y pueblo, pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo su voluntad a riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, ahora estaban atrayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y príncipes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables por la sangre de todos los justos asesinados desde Abel hasta Cristo. Estaban por llenar hasta rebosar su copa de iniquidad, y pronto sería derramada sobre sus cabezas en justicia retributiva. Jesús se lo advirtió. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús sabían que sus palabras eran verdaderas. Sabían cómo había sido asesinado el profeta Zacarías, mientras las palabras de amonestación de Dios estaban en sus labios. Una furia satánica se apoderó del rey apóstata y a su orden se dio muerte al profeta. Su sangre se imprimió sobre las mismas piedras del atrio del templo y no pudo ser borrada. Permaneció como testimonio contra el Israel apóstata. Mientras subsistiese el templo, allí estaría la mancha de esa sangre justa, clamando por venganza de Dios. Cuando Jesús se refirió a esos terribles pecados, una conmoción de horror sacudió a la multitud. Mirando hacia adelante, Jesús declaró que la impenitencia de los judíos y su intolerancia para con los siervos de Dios sería en lo futuro la misma que en lo pasado. Por tanto, he aquí, yo os envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad. Profetas y sabios, llenos de fe y del Espíritu Santo, Esteban, Santiago y muchos otros, iban a ser condenados y asesinados. Con la mano alzada hacia el cielo, y mientras una luz divina rodeaba a su persona, Cristo habló como juez a los que estaban delante de él. Su voz, que tan a menudo se había oído en tonos amables y de súplica, se oyó ahora en reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. Nunca habría de borrarse la impresión hecha por sus palabras y su mirada. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los pecados groseros por medio de los cuales los hombres estaban destruyendo su alma, engañando a la gente y deshonrando a Dios. En el especioso razonamiento engañoso de los sacerdotes y príncipes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalias. Sintió una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó un temperamento irritado. Así también, el cristiano, que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no será incitado por la pasión a vilipendiar a quienes lo vilipendian. Aún al hacer frente a quienes, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. La compasión divina caracterizaba el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Esta es la lucha de la separación. En el lamento de Cristo está fluyendo a borbotones el mismo corazón de Dios. Es la misteriosa despedida del amor longánime de la deidad. Los fariseos y saduceos quedaron igualmente callados. Jesús reunió a sus discípulos y se dispuso a abandonar el templo, no como quien estuviese derrotado y obligado a huir de la presencia de sus enemigos, sino como quien ha terminado su obra. Se retiró, vencedor de la contienda. Las gemas de verdad que cayeron de los labios de Cristo en ese día memorable fueron atesoradas en muchos corazones. Para ellos brotaron a la vida nuevos pensamientos, se despertaron nuevas aspiraciones y comenzaron una historia nueva. Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, esas personas fueron al frente de combate y cumplieron su comisión divina con una sabiduría y un celo correspondientes
a la grandeza de la obra. Dieron un mensaje que impresionaba el corazón de los hombres, debilitando las antiguas supersticiones que habían empequeñecido durante tanto tiempo la vida de millares. Ante su testimonio, las teorías y las filosofías humanas llegaron a ser como fábulas ociosas. Grandes fueron los resultados de las palabras del Salvador a esa muchedumbre llena de asombro y pavor en el templo de Jerusalén. Pero Israel, como nación, se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimero: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Hasta aquí había llamado al templo casa de mi Padre, pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado. Sus ritos serían una mofa.